¿De lejos no se ve? Papá. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Bueno, sé que de pronto está lloviendo, está haciendo frío, de pronto ustedes allá sí están en sus camitas ahí arropaditos, pero bueno, hay muy pendientes y conectados para la transmisión de este plan lector que tenemos. Me alegra que se estén ahí conectando, que sigan ahí siendo puntuales porque día a día estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, amados hermanos, hoy en este hermoso día y en esta hermosa noche que nos regala el Señor, vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle a Dios que nos siga hablando en su palabra. Dios, mi buen Jesús y mi fiel pastor, te doy gracias, Señor, por este día que nos regalaste, gracias por esta noche que nos das, gracias por el sol, gracias por la lluvia, pero sobre todo gracias, Señor, porque nos das un techo, nos prestas un techo para vivir, Señor, donde tú nos guardas del frío, del peligro, Señor, de la lluvia también, Señor. Y te doy gracias, amado Rey, porque tú has bendecido nuestros hogares, no ha faltado el pan de cada día en nuestros hogares, Señor. Gracias por ser nuestro proveedor, por ser nuestro sustento. Mi amado Dios, te pedimos que en esta noche una vez más seamos fieles y obedientes a tu voz, a tu palabra, Señor, que siempre seamos guiados con tu Espíritu Santo, que nos sigas hablando en tu sabiduría, en tu entendimiento, tu inteligencia esté en nosotros, Señor, que abras nuestros ojos, abras nuestros oídos espirituales, Señor, estar atentos a tu buen consejo y a tu buena opinión, mi amado Rey. Padre, en esta noche te pedimos perdón si en este día, Señor, hemos fallado en algo, hemos pecado quizás en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestras palabras, Señor. Venimos ante ti para que nos sigas limpiando y nos sigas ayudando a ser más fuertes y esforzados cada día, Señor. Y Padre Celestial, que seas tú el centro en cada hogar que están viendo esta transmisión, al que no puede, Señor, que lo pueda ver también mediante otro medio, Señor, más adelante, pero tú eres nuestra guía y que seas tú el centro dándonos de tu mejor consejo, Señor. Te adoramos en esta noche. Amén y amén. Bueno, hoy es el día 31 de 365 días, o sea, nos falta mucho, pero no importa, ahí siempre firmes y que cumplamos este propósito también de que nos sigamos alimentando cada día de la palabra de Dios, sigamos descubriendo cosas nuevas que son muy edificantes para nuestra vida espiritual como también en nuestra vida familiar y personal. Bueno, hoy entramos al libro de Juan, capítulo 16. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. La obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no habrá por su propia cuenta,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y él os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. La tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarles, y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto
en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Capítulo 18. Arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quiénes buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Pedro en el patio de Anás. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ay, se me salió. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Anás interrogaba a Jesús. ¿Sí es Anás? ¿Sí? Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto.
¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás al sumo sacerdote. Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú de los discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y hasta ahí, ¿cierto? Sí, vamos a dejar hasta ahí. Amén. Es que quería continuar leyendo. Aquí lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Bueno, me gusta esta parte en los primeros versículos del capítulo 16. Y es de las cosas que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que pasar, ¿no? Que es la persecución a causa del nombre de Cristo, por creer en Cristo, por predicar del Evangelio, ¿no? Acá nos dice la palabra en el Señor, dice que os expulsarán de las sinagogas, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero entonces esto también uno lo entiende para estos tiempos, ¿no? Muchos nos persiguen, muchos nos acusan, muchos nos juzgan que por ser cristianos. Hoy escuchaba a un predicador, él se llama Will Graham, ¿cierto? Y comentaba acerca, pues porque ellos, han ido debatiendo, no juzgando como juicio de hombres, sino como lo decía anteriormente en la palabra que lo habíamos visto en los libros, juzgando con justo juicio, pero como haciéndole entender a aquellos que están en su pecado, en su delito, digamos los homosexuales, no diciéndoles ustedes van a quemar al infierno, no, sino hablándoles como dice la palabra de Dios, pues para que lleguen al arrepentimiento. Pero aún así él comentaba que le llegaban mensajes al correo y uno de esos mensajes decía que pastores como él no deberían estar en este mundo, que quería ahorcarlo, quería matarlo, quería verlo sufrir. Y uno dice: uy, Señor, todas esas persecuciones a veces tenemos que pasar a causa del nombre del Señor.
y en ese mensaje le decían es que nosotros somos más que ustedes. Bueno, como así diciendo que, como lo que nosotros decimos, si el Señor está conmigo, pues nada me ha de pasar, ¿sí? Porque Dios tiene el poder y el control de todo. Pero ellos en ese mensaje se referían, era como si ellos tuvieran más poder que Dios. Y uno dice, uy, Señor. Y como decía el pastor también ahí, decía, hay que orar mucho también por esas personas de todas formas, para que se arrepientan de todas esas cosas. Y es como lo dice acá, porque ellos no conocen a Dios y tampoco conocen al Señor Jesucristo. Y a veces son negados, no quieren tampoco creerlo, por mucho de que siervos del Señor como cristianos tratemos de predicarles. Hay unos que son de dura cerviz, son de duro corazón y no quieren escuchar la palabra de Dios, pero no debemos temer, porque algo de lo que más adelante nos hablaba el Señor era que la tristeza se convertiría en gozo. Entonces muchas veces de nosotros nos quejamos, decimos, no, pero a mí ¿por qué me pasan estas cosas? Yo mantengo sufriendo, yo mantengo triste, yo mantengo llorando, pero aquí el Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo, que en medio de toda esa tristeza va a venir el gozo, y quizás de pronto no va a ser aquí en la tierra, pero va a ser allá en el reino de Dios. Allá nos vamos a gozar de muchas tristezas de pronto que pasemos acá. Me gustaba acá cuando lo comparaba cuando una mujer daba luz, y nosotras, bueno, las que tenemos hijos, ay, al principio esos dolores que uno dice, ya no quiero, ya no aguanto, no soporto este dolor, uno llora, hasta uno dice, ay no, que nazca rápido porque no quiero que me duela más. Bueno, tantas cosas que como mujeres y mamá entendemos en ese proceso que estamos dando a luz. Pero después dice aquí el Señor que eso se vuelve gozo, porque uno al ver que nació su hijo sano, al verlo conocer, ya ver su carita, ya uno al pasar del tiempo uno se le olvida cómo fue hasta ese dolor. O sea, eso pues, ya uno es feliz y uno en ese momento quizás dice, no, yo no vuelvo a tener hijos, pero mentiras, ya uno después se le olvida y uno anhela tener otro hijo. ¿Por qué? Porque ya está el gozo en cada uno de nosotros. Entonces nosotros aquí el Señor Jesucristo nos anima tanto de que no nos angustiemos ni nos preguntemos de que por qué están pasando estas cosas, que mi vida va de mal en peor, las cosas van de mal en peor. No, sigamos firmes en los caminos de Dios, porque Él aquí después más adelante decía, yo he vencido al mundo, ¿cierto? Y ahí el Señor Jesucristo nos dice que en el mundo, o sea, en este mundo, vamos a tener muchas aflicciones, vamos a tener tristezas, vamos a tener pruebas, pero que sigamos confiando en Él, porque Él ya venció, que nuestra victoria está allí en el reino de Dios, está ahí en ese momento cuando el Señor aquí también nos decía que Él quería que los que estábamos siendo escogidos, porque pues Él como dice ahí que Él no era de este mundo, sí, pero vino a este mundo ¿para qué? Para que la palabra de Dios se cumpliera, pues para que Él fuera salvador de este mundo. Pero me gusta cuando el Señor Jesucristo dice que dice, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, hay una parte, vemos, de que siempre Jesús estaba ahí al lado de Dios, siempre, siempre, en la creación, en todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo, siempre ha estado ahí. Y lo que me gusta es que más que dice ahí el Señor es que aquellos por los que vino para hablarles de la verdad, de la vida eterna, que no era todo el mundo, sino los que en verdad creyeron y escucharon de la palabra de Dios, le dice que le permita para que los que hemos escuchado la palabra de Dios y hemos creído en Él, podamos sentarnos a su mesa. Ahí se refiere como cuando vayamos allá al reino de Dios, podernos sentar en la mesa y celebrar las bodas del Cordero. Y bueno, aquí más adelante, bueno, ya nos habla el Señor Jesucristo nuevamente, que eso ya lo hemos visto en los anteriores libros, y es acerca del arresto de Jesús. Y el Señor Jesucristo, ahí vemos en ese medio ese arresto, su grande amor, su grande misericordia, que a pesar de que Pedro sacó su espada y le quitó la oreja a Malco, el Señor tuvo tanto amor y misericordia y compasión por ese soldado también, porque sanó su oreja, ¿no? Y también, bueno, tuvo que regañar un poquito a Pedro, guarda eso, porque es que esa no era la forma, sino que tenía que cumplirse lo que Dios había escrito, por el cual Dios lo había enviado, tenía que cumplirse eso. Y bueno, no sé si mi esposo tiene que decir algo más o me corriges en algo.
Y se repitió. No, simplemente añadir de pronto así una cosita o sea, que tampoco había yo entendido de pronto anteriormente, y es en los versículos donde dice que, pues digamos que los judíos entregaron a Jesús a los romanos para ser crucificado, ¿cierto? Entonces, por qué lo señalo? Porque digamos, vemos que la crucifixión no era una forma de matar de los judíos, ¿sí? Los judíos ellos apedreaban a la gente, ¿sí? Vemos que muchas veces ellos, digamos, cuando alguien cometía algún pecado así terrible o algo así, lo que hacían era apedrearlo, ¿sí? Así como hemos escuchado en la Biblia que a la mujer adúltera la querían apedrear, o a otras personas de la Biblia las apedreaban, ¿cierto? Pero ¿quiénes eran los que crucificaban? Digamos, en este momento, para que se cumpliera la palabra de Dios, que el Cristo debería morir colgado en un madero. Por eso Jesús fue llevado a los romanos, ¿sí? Por eso dice ahí que los judíos los llevaron, ¿sí? Sin saberlo, digamos, de pronto ellos, ¿sí? Sin saber ellos que estaban haciendo que se cumpliera otra profecía, porque a lo largo de todos los libros que hemos leído hasta el momento, vemos que se han cumplido muchas y muchas profecías acerca de Jesús, ¿cierto? Que nació en Belén, que tenía que irse a vivir a Egipto, que después le iban a llamar Nazareno, bueno, y muchas y muchas y muchas más, ¿cierto? Y otra más es esta, ¿cierto? Que el Cristo debería de haber muerto, debería haber sido crucificado en un madero, ¿cierto? Y pues los judíos ellos no tenían esa costumbre, ¿cierto? Entonces ahí vemos que se cumple otra profecía del Cristo que fue entregado a los romanos, ¿sí? Pues ellos ya eran los que tenían esa costumbre de matar a las personas por crucifixión. Amén. Y bueno, algo que se me había pasado aquí, que el Señor Jesucristo nos llama como a ser unánimes, ¿no? Que seamos solo uno en Cristo, solo unos en el Espíritu Santo, porque aquí dice el Señor Jesucristo en el capítulo 17, verso 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Me gustan mucho esos versículos, porque el Señor Jesucristo nos insta a que estemos unánimes como iglesia, como hermanos de Cristo, que estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo deseo, pasión de hablar de Dios, de predicar de que Jesús en verdad existe, que Él es real, que aunque no se pueda ver, sabemos que Él existe, y que, como Él dice acá, por la palabra de ellos, el Señor dejó a muchos, empezó dejando a sus discípulos, habló a muchos de la verdad, de la palabra de Dios, del temor a Dios, y que fue los que usó como instrumentos para que se siguiera extendiendo la palabra. Y es para que hoy en día, donde estamos usted y yo aquí sentados creyendo y escudriñando la palabra de Dios, lo mantengamos así, que podamos tener esa misma visión de nosotros hablar del Señor, para que muchos sean salvos. Aunque acá decía el Señor, quizás no es todo el mundo, pero sí tratar de hablar por hablar a muchas personas para que lleguen al arrepentimiento. Amén. Y bueno, vamos a ya terminar cerrando nuestros ojos, viéndolos muy puntuales el día de mañana a las 8 de la noche, que no les dé pereza conectarse a pesar de que pronto esté haciendo frío. Que sigan con ese mismo deseo y esa pasión de estar escudriñando la palabra de Dios, y como lo decía ahí, sigamos siendo unánimes con ese propósito con el cual el Señor nos ha enviado. Dios y Padre, gracias Señor por este tiempo, por esta palabra que nos has enseñado en esta noche. Gracias Señor, porque en ti encontramos nuestra paz, encontramos gozo, encontramos tranquilidad a pesar de quizás nuestras pruebas, quizás de pronto en nuestro día, que de pronto cosas que no nos salieron bien, y de pronto nos enojamos o nos pusimos tristes, Señor. Pero en este momento es donde tú traes paz y tranquilidad a nuestras vidas y a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Gracias porque tú eres esa fuente de alegría, tú eres esa fuente de gozo, de paz, Señor.
Tú eres nuestra salvación, Jesús. Gracias por habernos regalado la salvación, Dios, mediante tu Hijo, Jesús. Gracias porque nos tienes aquí sentados, Señor, teniendo ese amor, ese temor y temblor a ti, Señor, para seguir hablando de tu palabra y seguir extendiendo el Evangelio a cada rincón, Señor. Padre, que no temamos más, que no nos dé pena hablar del Evangelio, que no tengamos miedo tampoco, Señor, porque tu palabra se tiene que cumplir, que nosotros Señor, de que nosotros estamos felices, Señor, de creer en tu nombre, tenemos que sufrir persecución y que si perdemos esta vida sabemos que la ganamos allí en el reino contigo, Dios. Que si tenemos de pronto que morir a causa de tu palabra y que no la neguemos y que siempre estemos firmes en tu verdad, sabemos que allí en el reino tuyo tendremos una vida eterna, tendremos gozo, tendremos libertad, Señor. Padre Celestial, en esta noche que tú nos has regalado, en esta noche que nos has permitido deleitarnos más en tu palabra, y ahora que vamos a descansar, te pedimos que seas tú cuidando de nuestros sueños, de nuestro dormir, que al despertar una vez más podamos ver tu misericordia y podamos abrir nuestros ojos y ver este nuevo día, Señor. Y pidiéndote, Padre Celestial, que seas tú guardando a nuestra iglesia, a nuestros pastores, Señor, que allí también ellos están siendo esforzados y valientes, predicando de tu palabra, Señor. Señor, que nunca teman, que sigan adelante, Dios, que seas tú dándoles fuerzas cada día, Señor, para seguir levantando estas iglesias, que se mantengan en pie y con la sana doctrina, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, y concédele también a ellos las peticiones de su corazón. Te adoramos en esta noche. Amén y amén. Bueno, iglesia, nos vemos entonces el día de mañana. Dios les bendiga, que pasen una feliz noche, que descansen junto con toda su familia. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao. Casi me duermo.